¿Arranco yo? Sí. Bueno, buenos días a todas, a todos, a los que están conectadas. Gracias, Micaela, por la invitación y por invitarnos a ser parte de este debate que me introduje a partir de esta charla de hoy, que me parece muy interesante y muy pertinente en estos tiempos de tanta confusión y tanto hedonismo en el trato de los temas. Así que bueno, mi idea era compartir un poco cómo veo desde la política, ¿no? Lo que me había pedido Mica. Así que voy a hacerlo. Ella me decía, hablamos de la política en tiempos de polarización, ¿no? Un poco pensar la política. Y me parecía que en algún punto, creo que es algo de lo que vienen debatiendo, yo lo voy a dar rapidito para mostrar cómo lo veo, desde dónde lo veo yo. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos desde la política es la diversidad. Justamente las sociedades se volvieron muy diversas, se acabó el discurso homogéneo, se acabó una sola manera de ver las cosas. No se pueden definir naciones ya por una etnia o por un lenguaje, estamos todos muy mezclados. El alcalde de Londres musulmán, el CEO de Apple, o sea, una de las empresas internacionales es indio, o sea, estamos todos mucho más mezclados y eso no es solo personas, sino son culturas detrás de todas las personas. En general empiezan a ver en las juventudes binacionalismos o trinacionalismos, no son solo dos pasaportes. Muchas veces, en el caso por ahí en Argentina, es más el segundo pasaporte por mis ancestros, pero en general yo he tenido en mi casa un pasante que decía que era Mexican American, y cuando yo le decía, pero ¿qué te sentís más? Era Mexican American, y qué himno, y era Mexican American, no es que era mexicano o americano. Entonces, creo que eso cambia muchísimo la manera de entender lo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Por otra parte, es una sociedad muy empoderada. O sea, que tiene mucha capacidad de movilización, pero no como las veíamos antes, se movilizaba con un fin político, con un líder que negociaba. Son sociedades que cuando se movilizan tienen un montón de demandas y lo único que quieren es que a quienes va la demanda, que casi siempre es la política del Estado, las contesten, no quieren tomar el poder. Entonces es una sociedad empoderada que habla, pero que no quiere resolver ella los problemas, sino quiere que se resuelvan, ¿no? Que los resuelva quien los hace. Y por otra parte está esto que dice Eric Sandler, que es el tema del individuo tirano, ¿no? El individuo es de que con el celular y con la computadora puede expresar tanto y decir tanto y multiplicar sus mangas en cualquier lugar. Y creo que acá, me parece que está en el corazón de todo esto, es que se rompió la comunidad. Y yo creo que ese es el corazón de todo, o sea, la pertenencia a la comunidad, el desapego de los actores respecto de la comunidad en la que viven, y la pérdida de sentido de pertenencia. Quiero decir, mi destino no va con el de mi país, le pasa a un sector que es el sector que tiene más poder y más capacidad de generar cambios, puede decir qué mal le va a mi país y no le afecta directamente. Eso genera un desapego y muchas veces un descompromiso, o sea, porque en algún punto no me compete. Esto es muy exagerado lo que voy a decir y lo digo sin juicio, pero realmente sin juicio, pero si los 7 millones de venezolanos estuvieran en Venezuela, no sé si se sostendría, si no se podría ver, o sea, cuando la manera de resolver es resolver la mía sin la comunidad, y vuelvo a decir, no lo digo con juicio, digo qué es lo que está pasando, que siento que es lo que está pasando, empieza a pasar que la comunidad sufre la falta de actores que requieran que esa comunidad se cambie. Y eso da lugar, creo, que es una de las razones por las que aparecen los fundamentalismos, los nacionalismos, las maras, la necesidad de volver a pertenecer a algo. Que, esto es una digresión, yo creo que Argentina está bastante salvada, salvada entre comillas, en este tema comunitario, por la gran cantidad de comunidades intermedias que tiene. Yo juego al vóley, la gran cantidad de clubes de barrio,
las cooperativas, los sindicatos como clubes, no estoy hablando de la dirigencia, sino lo que significa para las personas la pertenencia y la posibilidad de irse de vacaciones y lo que se resuelve en esos lugares en algún punto reemplaza la idea de comunidad. Pero sobre todo, me parece que lo que más afecta, lo que más está afectando a la comunidad es la pérdida de confianza. Es decir, no solamente no hay sentido de pertenencia, sino que yo no confío en ninguno de los actores que participan. No es lo mismo decir los pobres que mis pobres, los empresarios que mis empresarios, las sindicalistas que mis sindicalistas. Es absoluta, cambia completamente el enfoque de lo que yo voy a hacer. Y es porque yo no confío ni en mi vecino, ni en el empresario, ni en el sindicato. No hay confianza en relación a que todos pertenecemos a lo mismo. Y eso llevó a una pérdida de confianza también en lo que nos organiza, que hace un tiempo se llama Estado. O sea, se perdió la confianza en lo que nos organiza para hacernos vivir mejor. Y se perdió la confianza en lo que nos conduce, que es la política, que es lo que aparece para conducirnos hacia un mejor lugar en beneficio de todos. Y lo que generó todos estos puntos para mí es el reino de las causas, lo llamo yo. Como yo necesito, como el ser humano necesita una pertenencia, esta idea que nosotros tenemos los valores humanos es porque sabemos que el ser humano es social y necesita pertenecer. Todos queremos nacer y morir en una familia, para empezar, ¿no? Ese es el primer lugar, cualquiera sea el tipo de familia que sea. Y por otra parte, como falta eso, entonces aparecieron las causas. La causa feminista, la causa de los derechos humanos, la causa de las ballenas. Soy capaz de dar la vida por las ballenas, pero no por mi patria, porque mi comunidad es mi causa. ¿Qué pasa con las causas? Que es lo que ha disparado el algoritmo y el cibermundo en el que nos movemos. Las causas pueden tener un líder, los Instagramers, pero solo tiene followers, no hay conversación, no hay incomodidad, no hay ningún tipo de... no hay una incomodidad que significa vivir en comunidad. Y ahí aparece lo que vos mencionabas, que lo deben haber tratado mucho, esto que cruje entre la identidad y el pluralismo, ¿no? Porque en algún punto cuando uno adhiere a valores como los que nosotros adherimos, pensamos que ahí está la verdad y eso es lo que es mejor para los hombres. Pero resulta que nos empezamos a encontrar, y en esto creo que ustedes lo están viendo, pero el diálogo interreligioso es el que más nos puede enseñar, como visiones y miradas muy, muy diferentes que a veces nos generan hasta muchas contradicciones. Entonces, ¿cómo generar identidad en ese lío? Yo creo que una de las raíces, independientemente de la crisis de la política, una de las raíces de la crisis de los partidos políticos está también en cuando empieza a integrar estos individuos empoderados, estos actores empoderados en un mismo colectivo que le cuesta definir, bueno, pero ¿qué es lo que nos une a todos, no? Y aparte, esto también se nota mucho ahora en la Argentina, pero está muy en el germen de la justificación de la autocracia, además de la eficiencia, que creo que ustedes ya lo trataron, es esta cosa de que cuando el autócrata tiene mis valores, y bueno, pero son buenos para la comunidad, entonces empieza a justificar alguna cosa porque los otros actores están tan corruptos. Me acuerdo hace muchos años cuando Fujimori desarmó el Congreso. Y la verdad que el Congreso peruano en ese momento, no sé si era un peruano acá, pero era un sinfín de intereses. O sea, cualquiera podía justificar eso. Sin embargo, empezábamos a socavar la democracia. Digo, pues Fujimori se volvió lo que se volvió, ¿no? Pero quiero decir, hay un punto, ahí hay una tensión. Hay un libro que se escribió hace poco acá, no sé, Roberto, ¿me podés orientar? El que él vio todos los documentos de la Iglesia sobre los 70. La verdad de los aranibres, que un poco plantea que uno de los conflictos que tuvo la Iglesia con el gobierno militar tuvo que ver con lo valórico. Digo, ahí hay un tema que nos compete también como defensores de los valores cristianos, que es hasta qué punto, no volver a Inquisición, ¿no? Donde nos juegan esos valores
en términos de que sabemos y creemos que es lo mejor para la sociedad, pero estamos convencidos que no es conveniente que nos imponga un autócrata. Digo, eso es un lugar por el que hay que pasar. Bueno, esto yo creo que ya hablaron, no me quiero centrar, la debilidad del Estado-Nación creo que tiene mucho que ver con esta sociedad empoderada, que sobredemanda y que lo que nos organiza, que es ese Estado, se va quedando como chico y van pasando muchas cosas fuera de él, ¿no? Hay bienes públicos fuera del Estado hoy, para decir la criptomoneda, pero Amazon creó su tribunal de ética, o sea, están pasando cosas fuera del Estado. Y el Estado, además, a esa sociedad tan demandante no tiene capacidad de darle respuestas. En América Latina esto es mucho más grave, porque los Estados no son burocráticos, es decir, no son profesionales. No sé si trataron bien este tema, pero es un tema que hemos charlado bastante con Marcelo en algunos otros eventos. Son Estados no profesionales y muy dominados por los políticos de turno. Se nota mucho ahora en la Argentina cuando llega un gobierno que no tiene gente para poner. O sea, no hay el director de un hospital, no es alguien que es un amigo o es un médico amigo del político de turno. Todo eso debilita mucho el Estado porque lo hace poco eficiente. En los países europeos puede haber una crisis política, de hecho la hay, uno lo puede ver en España, por ejemplo, pero los bienes públicos siguen asegurados. O sea, no hay una crisis de bienes públicos. Entonces creo que eso acá es muy fuerte, pero sí ver que el Estado está tercerizando funciones, hasta lo militar lo está tercerizando, las empresas, compañías privadas. Y ahí es donde se ve mucho este quiebre, lo que decía antes, de los ciudadanos globalizados y los no globalizados, ¿no? Hay una autora que dice Moores y Samuels. O sea, los que sí pueden vivir afuera y pueden desentenderse del destino de su país, y los que solo dependen del país, porque ahí también está el germen de los fenómenos como Trump, ¿no? Esos que ven la globalización, pero a ellos no los toca. Y bueno, y por supuesto la crisis que significa el sistema democrático en términos de, que lo han tratado un montón ya, ¿no? La no eficiencia que está demostrando la democracia, sobre todo en los países del sur, la falta de representación, este individuo tan empoderado, ¿quién lo representa? ¿Quién me representa a mí? ¿Una jugadora de vóley, una mujer, una doctora? ¿Cómo nos representamos? ¿No? O sea, no al ver el partido político que antes, ¿cómo se genera la representación? Una de las grandes discusiones para los acuerdos tiene que ver con eso. ¿Quién me representa en el acuerdo? Si la CGT arregla con los empresarios, ¿están representados todos los trabajadores? O sea, ¿cómo generamos representación en una sociedad tan fragmentada? En Europa casi todos los gobiernos son de coalición porque se fragmentaron los partidos justamente por esto, ¿no? Y sobre todo se perdió la confianza, al convertirse la confianza en el Estado, en lo que nos organiza, y yo no sentirme parte de ese Estado y desentenderme, creo que ahí hay un punto fuerte. Y después, bueno, la real crisis que tiene quienes nos conducen, que es lo que llamamos la política, que además de haberse vuelto una especie de corporación que juega sus propios intereses y que nadie los vea como quienes nos conducen a un bien mejor, también tiene esta dificultad, vamos a suponer que lo hace que es un servidor público quien lidera la política en favor. ¿Cómo se conduce un colectivo que no lo quiere ser? Si yo no me siento parte, ¿cómo hago para conducir esto? Si yo cuando me siento con cada uno de los actores para articular, cada uno juega la propia, no se siente. Yo con los alumnos siempre hablo mucho de la selección porque me parece que es muy expresiva de lo que eso significa en términos colectivos. Yo soy de Boca, digo, Julián Álvarez con la camiseta de River, quiero que le vaya mal, pero cuando se pone la Argentina es un ídolo, si todos nos ponemos la camisa argentina, hay una conciencia de equipo que genera mucho. Y bueno, y después, por supuesto, algo que nos cruza, que nos duele, que nos lastima y que nos sentimos cada vez más impotentes como comunidad es la desigualdad, ¿no? La cada vez mayor desigualdad, que además genera esto, al no ser mis débiles, a no pertenecerme a mí, la solución es incómoda. No es parte de lo que yo quiero, sino algo que tengo que resolver y sacarme encima.
Eso en Europa supongo que tiene más que ver con las migraciones, por ejemplo, pero o sea, se traslada en ese lugar. Acá nos toca a nuestras propias poblaciones, ¿no? Y bueno, y por otra parte hay todo un mundo con el tema del ciberespacio, porque yo creo que ahí es un lugar donde estamos mucho más tiempo, los jóvenes viven en ese espacio de una manera, todo pasa ahí, hoy se comercia, no solo se intercambia ambientes, sino el tema de la ludopatía, los juegos, todo está pasando, la comunicación, los sistemas empiezan a estar todos dentro del ciberespacio. Entonces, y ahí el Estado no tiene una competencia igual, o sea, lo que nos organiza, ¿cómo nos organiza? ¿Cómo se juegan los intereses ahí? Entonces, me parece que ahí, y eso sumado a que la cantidad de actores que empieza a ver a nivel global, digo, no me quiero meter mucho en esto, pero la realidad es que ya no son los estados nada más. O sea, hoy la posibilidad de personas como Elon Musk, que le da internet a un país para que esté en guerra, o que puede poner un cohete cuando no está todavía normado el espacio, todas las compañías que tienen más datos que los estados, ¿no? Todo eso, el hecho de que se nos corte WhatsApp no nos podamos comunicar y solo una empresa lo pueda recuperar, no un estado, ¿no? Como que ahí hay un montón de cosas que nos están desafiando. Entonces yo solo quería dejar algunas ideas anti-polarización en este evento, pero para pensarla juntos, ¿no? Yo creo que la democracia como sistema, como valor, hay que militarlo. O sea, no es solamente... y para militarlo hay que militar la pertenencia. O sea, tenemos que militar el ser argentinos y argentinas. Es decir, cuando en el caso nuestro, ¿no? Cada uno en su lado, de ser nuestra región o ser del sur, pero en el punto de que cuando el del otro lado, con el que estoy debatiendo, de repente dice que tiene mi camiseta, yo cambiar la manera de hablar. Porque estamos pensando en el mismo lugar, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver incluso con la forma, me parece. Vestirse de blanco y celeste, yo supone ceder, aceptar e incluir. Una cosa que nos cuesta muchísimo cuando tenemos ideas con convicciones tan profundas. Porque es tanto más fácil estar iguales, tanto más fácil. Que yo transito un montón de lugares donde nos juntamos diferentes. Hace muy poquito fuimos a San Francisco con un grupo de políticos completamente diferentes que nunca se hubieran juntado. Para decirles, bueno, no voy a decir porque son internacionales y no los conocen, pero fue tan impresionante simplemente el tipo de conversación que se generó cuando vos te reconoces como argentino afuera, porque si estás acá por ahí te das cuenta. Entonces creo que ahí faltan muchas experiencias comunes que nos pongan enfrente de eso, ¿no? Y reconocer al otro como parte de lo mismo, que ese es el punto, me parece, ¿no? O sea, que somos parte del mismo lugar. Y después construir oposiciones no destructivas, que para mí es la parte más difícil porque, como estamos viendo desde la comunicación, siempre te tienden a polarizar, ¿no? Yo decía, vas a la marcha, nosotros tenemos ahora el jueves una marcha por las universidades acá en la Argentina. ¿Vas a la marcha o no vas? Es todo un debate en realidad hoy, porque como te extreman tanto, y como los que van a la marcha no todos piensan igual, todo eso está en juego, ¿no? Es como, ¿desde qué lugar se construye una oposición constructiva? Si me opongo, ¿dónde me pongo cuando me opongo, no? ¿Cómo construyo una oposición que suponga en un gobierno el mismo amor por la Argentina? Es difícil. Acentuar los comunes y trabajar la confianza. Yo creo que si no trabajamos la confianza, eso es lo más difícil. Yo lo estoy diciendo en algún grupo político que empecé a meterme. Si no confiamos entre nosotros, la primera es la chiquita, pero después es confianza, confianza, confianza. Aunque pierdas, hay que construir la confianza, porque sin confianza no puedes recuperar la confianza de la sociedad en lo que vos decís. Y yo creo que una llave muy importante es comprometer a mujeres y jóvenes como protagonistas. Yo no milito tanto el tema del feminismo, pero sí creo
que cuando son diversos los grupos, o sea, cuando todavía hay mucho lugar de la política que no tiene esta diversidad, de juventud, de mujeres y hombres. Cuando es diverso, es mucho más rico lo que sale. No hay ninguno que predomina sobre otro, sino se genera una interacción diferente, porque aparecen miradas diferentes. Y eso significa generar protagonismo de esas nuevas mujeres, esos nuevos jóvenes y esos nuevos personas que no están en la política, sea cual sea, porque a veces también puede pasar que las ONGs han estado muy desentendidas de esta idea de comunidad, solo en defensa de su propio interés, que está bien porque para eso se crearon, pero hay una necesidad de comprometernos todos los actores en la bandera, en el caso mío Argentina, pero en las banderas de nuestros propios países. Y por último, creo que es muy importante construir estados burocráticos. Creo que uno de los grandes temas que hay que hacer es trabajar la profesionalidad del Estado. Es un tema que a ningún político le gusta, nadie se quiere meter, pero lamentablemente desde las universidades, de algún lugar hay que generar eso, porque eso es lo que nos asegura un mínimo de provisión de bienes públicos vinculadas a una comunidad organizada y no tanto a quien la conduce, que es lo que estamos en crisis. Me quedo acá para no seguir monopolizando. Gracias.